Muchas familias de Medellín, podría decirse que todas, fueron tocadas de alguna manera por la violencia de Escobar. Un papel fundamental de aquella lucha tan clave como la de los soldados y policías fue el aplicado y comprometido trabajo de los representantes de la justicia. Gracias a ellos, a su propio sacrificio, quedaron atrás esos episodios de terror. ¿Quién es Carlos Zuluaga y quién era su padre, Gustavo Zuluaga Serna? Gustavo Zuluaga Serna era un hombre íntegro, un hombre honrado, un hombre muy valiente. Abogado, juez, magistrado, y que dio su vida por la justicia en Colombia. Ese era mi padre. Este es el sentimiento de uno de los tantos hijos sin padre que dejó en su tenebroso camino Pablo Escobar, el terror de la época. En la mente de Carlos aún retumba el 30 de octubre de 1986. Estábamos próximos a salir ya para la casa, iba a terminar ya la jornada de estudio. Se oyeron las ráfagas y los disparos, pero yo presentía algo y no quise ir a mirar, a fijarme. Llegando a mi casa, pues un vecino me dijo, no, acaban de asesinar a tu padre y tu madre está herida en el hospital. El entonces jefe del cartel de Medellín no le perdonó a este jurista haberlo dejado en evidencia. Fue el primer juez en ordenar la captura de Escobar y de su primo socio y aliado del crimen Gustavo Gaviria por el asesinato de 2 agentes de seguridad años atrás. En esa época Pablo Escobar era representante a la Cámara y mi padre le dictó orden de captura y una vez le dicta orden de captura, pues mi padre había que lo iban a asesinar inmediatamente. En el caso del magistrado Zuluaga, quien al morir tenía 54 años, el intento de soborno fue directo, sin rodeos, en persona y bajo la acostumbrada actitud intimidante y soberbia que exhibían los bandidos gracias al poder que les daba el enorme capital. Él estuvo en la oficina de mi padre, le ofreció dinero y pues, mi padre no se dejó sobornar y lo único que le dijo era que iba a seguir el debido proceso y que lo iba a enjuiciar conforme a los cargos que tenía. Años después, Escobar quiso hacerle creer al país que creía en la justicia cuando en realidad se burlaba de ella y de cualquiera que creyera que la rectitud no tenía moneda de cambio. Una energía negativa, una sensación bien compleja. Caminar por acá, por donde alguna vez caminó Pablo Escobar. Ese funesto personaje que tenía como premisa plata o plomo. Ordenó plomo desde la clandestinidad. No tuvo reparos para hacerlo, ni tampoco desde la comodidad de la cárcel que fue diseñada y construida a su medida. Y con ese lema, con esa premisa, terminó con la vida de miles de colombianos, entre ellos decenas de jueces, magistrados y funcionarios de la rama judicial de todos los niveles. Hombres y mujeres rectos y valientes que con su sacrificio marcaron, se puede decir, como un punto de quiebre para desenmascarar al capo, para revelar toda su maldad. Asesinado en abril de 1985, el 8 de abril. ¿Quién era Álvaro Medina Ochoa? Juan, Álvaro Medina Ochoa era mi papá, un paisa que cumplía con su deber en el tiempo donde ser magistrado era muy complicado, muy difícil, y fue el primer magistrado que confirmó contra Pablo Escobar y su grupo una orden de detención. Ese era Álvaro Medina.
También fue el hombre que precedió en el cargo al magistrado Gustavo Zuluaga. La historia de Ricardo Medina parece calcada de la de Carlos Zuluaga. Eran niños cuando las balas del narcotráfico les arrebataron a sus papás. El dolor no se supera, los ojos se empañan de nostalgia, pero perduran los ejemplos y las enseñanzas de aquellas vidas apagadas a la fuerza. ¿Qué vamos a hacer con las víctimas? Nunca fuimos reparados, nunca tuvimos verdad y justicia en ese caso. Entonces yo también digo, hay una deuda histórica con las víctimas. Demolieron un edificio, pero nosotros quisiéramos más, que nos contaran la verdad de estos crímenes, porque fueron sistemáticos. El crimen del magistrado del Tribunal Superior de Medellín, quien también había ayudado a desenmascarar al capo de la droga, ocurrió el 8 de abril de 1985. En la Colombia de aquellos años, presentir la muerte, vaticinar o intuir un desenlace irracional no servía de nada. Yo estudiaba lógicamente en el colegio y constantemente llegaba mi papá y mi mamá, los llamaban que ya nos iban a capturar a nosotros, a secuestrar, amenazándolo pues a él de muerte. Sí, fue un año muy complicado, muy duro para nosotros. Son muy pocos los que se negaron al capo y pudieron vivir para narrarlo. Este hombre de andar cansino y con la fatiga que le generan sus 80 años es Óscar de Jesús Lainez Ruiz. No era juez ni magistrado, ni ocupaba cargos de alto rango en la rama judicial, a la que dedicó 36 años de su vida. Pero siendo secretario de un juzgado, ejerció un liderazgo sindical que le ayudó a convertirse en presidente de Azonal Judicial de Antioquia, un logro que lo puso en la mira de la mafia. Al terminar la jornada laboral, en una tarde de 1988, de una fecha que no guarda con precisión, sicarios lo montaron a la fuerza a un vehículo para afrontar la peor pesadilla de su vida. Cuando yo me disponía a atravesar esta parte del estatua de Cisneros hacia abajo, había un carro ahí se bajaron dos tipos. Uno de ellos me encañonó, me puso una pistola en el costado. Digo que fue una pistola porque después me di que era una pistola y me montó a un automóvil. Me dijo, móntese ahí, que el patrón necesita hablar con usted. Fue llevado horas después hasta la misma zona montañosa, donde luego sería construida la cárcel La Catedral. La memoria le falla en los detalles, pero no en el interés prioritario que tenían sus captores. Debíamos de firmar una carta contra la extradición y entregárselas a ellos. Y a nosotros se comprometían de que no nos volvían a tocar a ningún funcionario. Ustedes firman y les damos de 50 millones de pesos a cada uno y los sacamos del país si es necesario. Tras casi 12 horas que parecieron eternas con la presencia de hombres encapuchados y armados, Lainez y su compañero del sindicato fueron dejados en libertad sin haber firmado aquella misiva. Meses después se encontró cara a cara con quien había ordenado su secuestro. Usted se encuentra personalmente con Pablo Escobar en un juzgado aquí en el edificio. ¿Qué le dijo? Me dijo, usted es un hombre de derecho. ¿Qué tengo distinto? Escobar murió hace 30 años, pero ni su muerte le hace justicia a su dolor. Sí, yo creo que no hubo justicia, porque realmente tampoco la muerte de un ser humano, sea el que sea, nos debe regocijar. Creo que hubiese sido mejor que las víctimas supieran toda la verdad. Y yo pienso que ese mismo abandono del Estado de no contar la verdad desde las víctimas ha provocado eso, ¿cierto? Entonces, si el Estado abandona a sus víctimas institucionales, pues ¿qué pasa? Hay una narrativa mentirosa que cuenta una historia sobre un personaje que fue malo, pero ahora lo vuelven como un referente. Ellos se quitan la venda, muestran la cara en nombre propio y en nombre de los mártires de esa justicia que pretendió ser burlada. La justicia ciega habla de imparcialidad, de actuación sin distingo de clase, dinero, amenaza, opresión. Así actuaron los jueces ante el poder de Escobar, sin medir raseros, sin cálculo,
con valentía y sacrificio ayudaron a detener, aunque no para siempre, la barbarie de aquellos años de horror